5 minutos del Espíritu Santo. Hoy es la fiesta de San Mateo. El cambio que él vivió en su vida nos hace ver hasta qué punto el Espíritu Santo puede modificar nuestros planes y llevarnos a donde no imaginamos. Mateo era un cobrador de impuestos, alguien tan enamorado del dinero que era capaz de aceptar cualquier trabajo, aunque tuviera que explotar a su propio pueblo para enriquecerse. Ciertamente, los pobres pescadores de Galilea habrán sentido un fuerte rechazo hacia este explotador que estaba al servicio del poder extranjero. Por eso, en la conversión de Mateo se manifiesta lo que puede llegar a ser el Espíritu Santo en un corazón humano, la maravillosa liberación que puede producirse cuando alguien se deja tocar y seducir por su fuego. Porque aquel esclavo de las seguridades económicas, al escuchar el "sígueme" de Jesús, abandonó la mesa de cobrador de impuestos y lo siguió. Mateo era uno de esos pecadores que Jesús quería convertir y por eso se acercaba a él y lo invitaba a seguirlo. El Evangelio de San Mateo se detiene a narrar la cercanía de Jesús con los pecadores, su compasión y su amor, porque esa actitud de Jesús fue la que él mismo reconoció en sus ojos y en su voz cuando Jesús pasó por su mesa de cobrador de impuestos y simplemente le dijo: "Sígueme". Solo el Espíritu Santo nos hace capaces de escuchar ese llamado y de seguirlo hasta el fin. Cardenal Víctor Manuel Fernández. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba porque te gustó. Suscríbete al canal y no dejes de tocar la campanilla, así te avisaremos cada vez que subimos un video.